Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, no callamos. Hola, Café con Luber. Nuevamente un lunes más compartiendo este espacio de reflexión, de encuentro, cuidándonos todos y todas, pero también cuidándonos de distintas maneras, ¿no? Pensando, reflexionando, transmitiendo información. Por eso, bueno, en el programa de hoy seguimos con estos programas especiales que estuvimos transitando en este último mes sobre los cuidados como una necesidad, un derecho y también un trabajo. En el programa de hoy vamos a profundizar el tema de los cuidados y apoyos a los adultos y adultas mayores como una necesidad, como un derecho, pero también como un trabajo por parte de quienes cuidan a los adultos y adultas mayores. Le queremos dar la bienvenida en esta primera parte del programa a Silvia Gascón, que ella es directora de la maestría en gerontología en iSalud, en la Universidad iSalud, y también a María Perla Goizueta, que ella pertenece al grupo Desatar de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Son muchos los títulos que tienen las dos, traté de sintetizarlo en un solo título, pero les damos una muy cordial bienvenida. Y bueno, en primer lugar, ¿desde hace cuánto hay conciencia de que los cuidados de adultos y adultas mayores son un derecho? Hay varios, en este momento, tratados internacionales en materia de derechos de adultos y adultas mayores. Algunos de ellos todavía están esperando la ratificación por parte de varios estados, pero bueno, la Argentina ha sido pionera en relación a la defensa de los derechos de adultos y adultas mayores. Ya en la Constitución de 1949 fuimos a nivel global uno de los primeros países del mundo en reconocer los derechos de los adultos mayores. No sé quién quiere empezar de las dos para romper el fuego de los cuidados. ¿Me están escuchando, amigas? Sí, te escucho, sí, María José, bueno, muchísimas gracias por esta convocatoria. Mi nombre es Perla Goizueta, como decías, y soy miembro del grupo estatal de la Sociedad Argentina de Geriatría, el cual, como su nombre lo indica, digamos, estamos estudiando ya por lo menos desde el marzo, desde el 2016, la idea de cuidar de cuidado en las residencias gerontológicas sin la aplicación de sujeciones mecánicas y farmacológicas. Como vos decías, nuestro país ha firmado muchos tratados internacionales de derechos humanos, y uno de los cuales, que ya tiene jerarquía constitucional, es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Por supuesto que no todas las personas mayores tienen discapacidad, pero algunas sí, ¿no? Un porcentaje de esa vejez patológica o esa vejez sumamente dependiente sí lo requiere, ¿no? Y también Argentina, que suscribió y ya también tiene una jerarquía supralegal, digamos, que le falta un pasito más para integrar el bloque de constitucionalidad que le llamamos los abogados, que es la Convención del Sistema Regional, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ustedes quería compartir también que la terminología en relación a las personas mayores, no sé si lo han conversado antes, pero a veces es muy, muy importante aclararlo, porque en el sistema universal de la ONU son llamadas este colectivo
como personas de edad. Y en el sistema regional de la OEA son llamados personas mayores. Como vos bien decías, desde la Constitución de 1949, en nuestro país, ya en el derecho interno, tenemos la mención a la ancianidad, el decálogo de los derechos del anciano, como decía la Constitución de 1949, que luego fue derogada. Pero en la reforma de la Constitución nuestra de 1994, volvió a repetir nuestros constituyentes, convencionales constituyentes, el término ancianidad. Entonces, nosotros en las clases, cuando damos con charlas o clases, a veces es necesario aclarar, por ejemplo, que la terminología no es inocua, no es inocente a veces, porque conlleva esos viejismos que llamamos nosotros, que es esa discriminación por colocarse la persona solamente en la etapa de la vejez, que no es lo mismo que edadismo, que no es lo mismo que otras discriminaciones, ¿no? Pero bueno, los cuidados en este caso, nosotros los tomamos... Sí, discúlpame, María No, José. digo que también hay una evolución porque hay más conciencia y el propio colectivo va asumiendo una nueva denominación. Hablamos de adultos, adultas mayores, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, para dejar de lado los viejismos, pero también se hablaba de tercera edad, también se hablaba de vejez, también se hablaba de ancianidad, y aunque esas denominaciones hayan quedado en la Constitución o en las constituciones históricas, está bueno que ahora usemos una nueva terminología acorde a la evolución también de lo que las propias personas adultas mayores se autodenominan, ¿no? Pero bueno, me gustaría adentrarnos un poquito más con Perla en el tema de cuidados. ¿Qué cuidados requiere una persona adulta mayor? ¿Cuál es el equilibrio? Todas las personas necesitamos cuidados, pero tiene que haber un equilibrio entre el respeto de la autonomía de las personas mayores y los apoyos que esa autonomía necesita, y el tema de los cuidados. O sea, los cuidados nunca pueden oprimir, someter, sojuzgar a una persona adulta mayor, porque sobre todo las personas adultas mayores son sujetos activos de derechos. Eso me parece importante recalcarlo para no tratar a los adultos y adultas mayores como niños o niñas sin capacidad de discernir. Aún los propios niños de la menor edad hoy también son sujetos de derecho y son tenidos en consideración, ¿no? Sí, claro, coincido plenamente contigo en esto de que todas las personas, estemos en la etapa en la que estemos, necesitamos tanto de cuidados como de apoyo, porque somos seres humanos, persona humana, como dice el nuevo Código Civil y Comercial, y como tal tenemos ese carácter de sociales, de colectivo, ¿no? En cuanto a vejez, digamos, viste que hay tantas vejeces como personas mayores existen, porque se habla de la diversidad en la vejez. Entonces, cada persona mayor va a necesitar, conforme haya transcurrido su vida, su diseño de salud, su propio diseño de su vejez, de esa etapa. Viste que también hemos tenido mucha relevancia a partir del 2015 del Código Civil y Comercial, lo que significa las directivas anticipadas en salud, como una herramienta para que uno pueda diseñar cómo terminar su vida, o terminar su vida no en el sentido del acto de la muerte, ¿no? Sino cómo poder diseñar, cuando todavía tenemos capacidad de discernimiento y de ponderación de consecuencias de actos, ese espacio tan largo que ahora constituye la vejez. Los gerontólogos hablan de... En este sentido a María Perla, porque el grupo de SATAR surge un poco también en defensa de los derechos de las personas adultas mayores, especialmente cuando son maltratadas o sometidas no solamente a no cuidados, sino a que con la excusa del cuidado terminan siendo personas objeto de tortura o de maltrato, cuando
en los geriátricos, a veces públicos, a veces privados, están privados de la libertad, sometidos a una institucionalización ultrajante. ¿Cómo es el trabajo que está haciendo el grupo Desatar? Estoy hablando con María Perla Goizueta, del grupo Desatar de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Sí, nosotros nos convocamos distintas. Primero, es muy importante tener en cuenta la interdisciplina. Formamos un grupo sumamente interdisciplinario que hemos aprendido a dialogar entre nosotros, porque no es menor el vocabulario que utilizamos los abogados, con los médicos, con los geriatras, con los terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, enfermeros y enfermeras, trabajadores sociales, movilizados por la visibilización que hizo especialmente en otro país, en España, en Estados Unidos, en Japón, en relación a la prohibición de la aplicación de sujeciones mecánicas, físicas, prolongadas en las personas mayores que transitan un deterioro cognitivo severo, un Alzheimer importante. Bueno, yo soy abogada y los diagnósticos los tomo de mis compañeros, digamos, ¿no? Pero que por ahí puedo tener algún error, digamos, en ese sentido. Pero nuestra movilización tiene que ver con haber empezado a advertir y a estudiar que en otros países están las sujeciones prohibidas o sumamente restringidas a solamente algunas opciones muy esporádicas y episódicas, digamos, que alguna persona puede llegar a requerir por 2 o 3 días, por unas horas, como cualquiera de nosotros puede necesitarlo al salir de una intervención quirúrgica, que todavía tenemos mucho efecto de la medicación y no podemos ponderar que el riesgo de retirarnos la sonda o el respirador, pero va a ser por un tiempo muy limitado. Y especialmente porque en muchísimas residencias gerontológicas se utiliza la aplicación de las sujeciones mecánicas especialmente como muy natural, sin ponderar que la persona tiene capacidad para decidir, que es un sujeto capaz, como todas las personas en nuestro país a partir de los 18 años de edad, con el derecho a brindar y otorgar su consentimiento informado. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es, primero, es esa, como decías vos, que la persona mayor, no, por el hecho de que tenga algún deterioro o que tenga alguna fragilidad o algún tipo de dependencia, la autonomía es un atributo, así como la capacidad, un atributo sagrado inherente al ser humano, a toda persona humana. Entonces, me gustaría, Silvia, María José, en relación a eso, que nos cuentes un poco cómo es tu perspectiva en relación al tema de los cuidados. Estamos en el siglo XXI, las personas vivimos muchos más años y por lo tanto nuestra autonomía también se extiende muchos más años en plenitud. ¿Qué se entiende por cuidados de las personas adultas mayores? Y ustedes allí en iSalud también están de alguna manera formando personas que van a cuidar de los adultos y adultas mayores. ¿Qué paradigma están teniendo en cuenta? Bueno, mira, básicamente lo que nosotros entendemos es, como vos planteabas al principio, que el cuidado es un derecho, ¿sí? Y que los cuidados y los derechos son a lo largo de toda la vida. Nosotros decimos, son vitalicios, ¿sí? Entonces, a partir de acá, nosotros lo que fundamentalmente trabajamos con los alumnos en iSalud es cómo diseñar sistemas integrales de cuidado. Por esto que decía Perla también, porque así como las personas mayores son diferentes, también la situación de dependencia varía. Entonces, primera cuestión importante para toda la audiencia que no tiene por qué saber en profundidad estos temas: la dependencia es diferente a la autonomía. Como bien dijo Perla, la autonomía es el derecho a decidir sobre mis vidas, y eso no se pierde nunca, ¿sí? Aun cuando tenga iniciado un proceso de deterioro cognitivo. Entonces,
¿cuándo está disponible o cuándo se ejerce el derecho al cuidado? Se ejerce cuando yo tengo posibilidades de que ese cuidado que necesito me sea concedido. Y los cuidados, cuando las personas mayores están en dependencia, son variados. Van desde lo que es la teleasistencia, el cuidador domiciliario, el centro de día, y luego como última opción, las residencias para mayores. ¿Por qué? Porque estos son lugares donde la gente vive y donde necesita cuidado las 24 horas al día. Entonces, si yo tengo una enfermedad crónica, suponete un Parkinson o he salido de una ACV, a lo mejor necesito 3 horas de cuidado, o 4, o 2, ¿sí? Entonces, este es el esfuerzo que hay que hacer desde el diseño de los sistemas para que estén ajustados y centrados en las necesidades de las personas. Sabemos que en Argentina más del 85% de las personas dependientes son cuidadas por familiares. Y en este caso es amor y es trabajo, ¿no? Vos sabés tanto como yo que el tema del feminismo no es amor, es trabajo. Siempre es un trabajo. A veces le agregamos el amor, pero siempre es un trabajo. Y por eso hablamos de desfamiliarizar los cuidados. Por eso es tan importante pensar las políticas públicas y la infraestructura que a nivel territorial se debe pensar, porque, digamos, más allá de lo que puede hacer el Ministerio de Salud, la cobertura que pueden dar las obras sociales o las prepagas de las políticas nacionales, siempre pienso que las políticas de cuidado son capilares, están en el territorio, tendrían que ser posibles de ser pensadas por los municipios a nivel local, monitoreadas, supervisadas y también incluso a nivel hasta barrial, te diría, comunal en una ciudad tan grande como Buenos Aires, ¿no? Porque pienso que una obra social, el PAMI, la prepaga, te puede dar un subsidio, pero tal vez si hubiera más instancias de espacio público y colectivo, antes se abrían más centros de jubilados, centros de día, dependientes de las municipalidades. Ahora eso ha quedado bastante de lado y, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que modificó su código urbanístico, duplicando la cantidad de espacio que puede ser construido privado, no previó infraestructura y espacio para ampliar la infraestructura de cuidados. Esto es un poco de lo que estamos hablando en estos programas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, se duplica la cantidad de gente que puede vivir en la ciudad de Buenos Aires, pero los centros de día o los espacios gratuitos para el acceso de las personas siguen siendo los mismos de antes. ¿Están trabajando ustedes como activas militantes de la temática desde las organizaciones de la sociedad civil en las que están en una articulación, promoviendo políticas públicas? ¿Cómo funcionan las propuestas desde la sociedad civil al Estado en relación a estos temas? Mira, nosotros en La Plata, yo soy presidenta de una organización civil que se llama Red Mayor La Plata, que está compuesta en su mayoría por personas mayores, como yo misma lo soy, y que trabajamos por los derechos de los mayores. Y justamente lo que estamos planteando es esto, ¿no? Y que además podamos, ahora viste que el Ministerio de las Mujeres finalmente está diseñando una política de cuidado que está aprobada por ley, va a ser aprobada. Y bueno, acá viene también el tema, ¿no? El histórico tema de los recursos. Los niños, ¿no? La ayuda a las pibas, que también la necesitan, pero también los centros y la infraestructura, que como vos decís muy bien, María José, es a nivel local. Porque si vos necesitas un cuidador domiciliario y ese cuidador se formó en la parroquia del barrio, cuando lo necesites lo tenés ahí a mano. Y además el propio barrio es el que te da seguridad de quién es esa persona, dónde viene, en el día de hoy, si está vacunada, si se cuida. Entonces, tiene que ser a nivel local.
y tenemos que poder compartir los recursos entre las necesidades de las dos etapas de la vida, que es cuando más apoyo se necesita. Y lo último que quiero decir es que en este momento, en general, son mujeres muy mayores las que están cuidando a sus esposos o a sus hermanos, muy mayores también. Entonces tenemos cuidadores familiares, como nos gusta llamarle a nosotros, porque informales son la mayoría, pero son familiares cuidadores que a veces ni siquiera se reconocen como cuidador. Por eso también las palabras hay que pensarlas no solo en función de las personas mayores, sino también en función de quienes cuidamos, ¿no? Si nos reconocemos o no en este nuevo rol que la longevidad ha traído. Por un lado, nosotras venimos interactuando con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y ponemos el foco en las mujeres. Las mujeres somos más longevas y probablemente nos quedemos solas. Muchas mujeres viven solas y a quién recurrir cuando necesitan algún cuidado, aunque tengan un inmueble, una casa, una vivienda, pero viste, hay que hacer compras, hay que acordarse del medicamento, y después muchas viven más años que sus propias parejas y también se transforman en cuidadoras, como vos muy bien decís. ¿Quién está pensando en el cruce entre esta perspectiva de género y el tema de la mayor edad? ¿Están trabajando en estos temas? ¿Quién cuida a las cuidadoras mayores? Sí, no sé si Perla quiere decir algo, yo te digo algo cortito. Nosotros estamos participando de un programa que se llama Cuida Bien, porque además no se trata solo de cuidar, sino de cuidar bien, que está en YouTube, se puede consultar gratuitamente, y justamente lo que estamos pensando, y ahora vamos a hacer un segundo foro, con iSalud y una cantidad enorme de organizaciones, la Fundación Navarro Viola, bueno, serían muchas, justamente para apoyar a estas mujeres que cuidan a sus familiares y que podrían estar mucho mejor si existiera un sistema como una política pública que dijera, bueno, vos lo cuidás, pero mira, todos los días durante 3 horas va a ir al centro de día y ahí va a tener kinesiología, va a tener terapia ocupacional, va a tener... Esa persona se rehabilita en lo que puede, está acompañada, socializa con otros, y la mujer mayor que está cuidando, a su vez, tiene su propio tiempo. Tiene un recreo. Tiene un recreo, exactamente. Lo que pasa que, bueno, es difícil, ¿no? Nosotros sabemos con Perla, que reconozco muchísimo su trabajo, que nunca hay que comparar las personas mayores con los niños. Pero a mí me hace recordar un poco a las primeras guarderías, ¿no? Cuando nosotras jóvenes, mujeres, dábamos lucha por tener espacios donde dejar los niños para poder trabajar, para poder realizar lo que uno necesitaba o le gustaba hacer. Y bueno, en ese momento algunas vivíamos con un poquito de culpa dejar a los chicos en una guardería. Pero después, si la guardería te da garantía de calidad, ¿no? Los dejás confiada, porque es mejor que estén en la guardería y no mirando televisión con una niñera. Y hoy yo creo que para el caso de las personas mayores es igual. Es mejor que estén en un centro de día, con criterios de calidad, obviamente, unas horas durante el día, que estar en la casa, a lo mejor mirando televisión con alguien que lo acompañe. Perdón, Perla, me extendí mucho. No, yo comparto, coincido con todas las manifestaciones de Silvia y entiendo que las políticas públicas es tan corresponsable como la propia comunidad y la familia y la comunidad académica en el estudio y en la práctica con enfoque de derechos humanos y respeto a la persona mayor en forma, digamos, de eso, de corresponsabilidad. Entiendo que en las comunidades, los cuidados informales en las comunidades más chicas que una ciudad de Buenos Aires o una ciudad de La Plata se da más naturalmente. También entiendo que antes de pandemia podíamos hablar en otro escenario y luego de pandemia o durante este acontecimiento pandémico es diferente
por el lugar en donde quedó la persona mayor de casi analfabeta virtual, como pueden llamarse, ¿no? Que no tienen acceso, porque las personas que hoy son mayores, mis tías, mi madre, no tuvieron acceso a un celular hace relativamente muy poquito tiempo, ya cuando ya ellas eran mayores, ya tenían más de 60. Entonces, si bien hay un montón de entretenimientos en forma virtual, si no tenés el paso anterior, que es acceder y saber cómo bajar el Zoom y cómo meterte en YouTube y en el Facebook, es lo mismo que nada. Y otra de las cuestiones que para mí es muy, muy importante, además de, por supuesto, las políticas públicas, que es una pata que siempre debe estar. Por supuesto que sí, no puede desconocer que es un actor sumamente importante, ¿no? Y vital, pero que es la capacitación de los cuidadores. Recuerdo que Mónica Roqué, de la DINAPAN, en otra administración, convocó o dio lugar a un curso de capacitación de asistentes gerontológicos muy importante. Y también acá en Cava, desde el programa Proteger y desde la Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, es permanente los cursos de capacitación. Incluso la ley de la 5670, que por un lado prevé las sujeciones con las cuales no estoy de acuerdo, por otro lado exige que, por ejemplo, el plantel de empleados, y creo que hasta el director de la residencia gerontológica, tenga anualmente el cumplimiento de cursos especiales en la temática por año, ¿no? Entonces, bueno, y también tenemos la convención, que tiene una norma específica que habla de la toma de conciencia de los derechos fundamentales garantizados en este mismo tratado para todos, para los operadores jurídicos, para los operadores de la comunidad. Y cuando dice sociedad, por ejemplo, se me representan los empleados de PAMI, los empleados del ANSES, los empleados del banco, para esa paciencia que deben tener, no paciencia porque son buena gente y heroicos, sino porque deben tomarlo así. Realmente, cuando se presenta una persona mayor a preguntar cómo se utiliza una tarjeta, le deben dar ese plus, como nos dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las personas con discapacidad, igual. No es que yo soy bueno y ya hice mi acto bueno con la comunidad y le tuve toda la paciencia a esta persona mayor. No, es lo que corresponde hacer por ser operador en la sociedad. Les quiero agradecer muchísimo. Justamente en la segunda parte de nuestro programa, después del corte, viene Mónica Roqué, que ahora está en el PAMI, y el director nacional de políticas de adultos mayores. Así que vamos a retomar este tema. Muchísimas gracias a Silvia Gascón, directora de la Maestría en Gerontología de la Universidad y Salud, y muchísimas gracias también por tus palabras y por tu presencia, María Perla Goizueta, del Grupo Desatar de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Gracias y hasta otra oportunidad donde seguiremos hablando de adultos y adultas mayores. Gracias y a nosotras seguimos con más Café con Luber. Después de la pausa ya volvemos. Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Hoy peleamos por nuestros sueños. Vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Nunca más habrá silencio si queremos libertad. Bueno, seguimos en Café con Luber hablando de los derechos y de los cuidados de adultos y adultas mayores como una necesidad, un derecho y un trabajo. Y para hablar de esto le damos la bienvenida, en primer lugar, a Mónica Roqué. Ella es secretaria general de Derechos Humanos, también de Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidados de el PAMI. Y también lo vamos a tener en unos instantes nomás, si la virtualidad lo permite, a Tomás Pesacua, director nacional de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por acompañarnos. Es un gusto poder contar con tu presencia. Bueno, estuvimos hablando en la primera parte del programa con la gente de iSalud, con la gente de la Sociedad Argentina de Gerontología, sobre los cuidados de los adultos y adultas mayores, cómo no deben ser una limitante a sus derechos y a su autonomía. Pero bueno, vos estás en el PAMI a cargo de el cuidado de muchísimos adultos y adultas mayores, no solo porque el PAMI cuida su salud, sino también porque hay muchísimos lugares de, bueno, la palabra es geriátrico, ya creo que es de modé, no sé cómo hoy hablan de los lugares de residencia permanente de adultos y adultas mayores, pero contanos un poco cómo es el panorama del mundo de los cuidados. El gobierno nacional está discutiendo de manera interdisciplinaria una ley y una política de cuidados transversal, entonces nos interesa también saber desde ustedes, que son los expertos en adultos y adultas mayores, cómo están viendo todos estos temas. Bueno, primero muchas gracias María José por la invitación, un placer compartir con vos y con toda tu audiencia. Y sí, el PAMI tiene obviamente 4,5 millones de personas de 60 años y más, que es una población que muchos de ellos van a necesitar cuidados, pero el cuidado, nosotros hablamos de apoyo y cuidado. ¿Por qué? Porque no tiene que haber una relación asimétrica entre lo que brinda el sistema sociosanitario y los que reciben atención sociosanitaria. Entonces hablamos de apoyo y cuidado hacia las personas mayores, y que esto, en lo que es un sistema de apoyo y cuidado, habla de una gran gama, que es el sistema progresivo de atención. Ya la Convención Interamericana que protege los derechos humanos de las personas mayores define lo que son los cuidados a largo plazo, y por supuesto que no hay que hablar de geriátrico, porque geriátrico proviene de la palabra geriatría, y la palabra geriatría es la rama, lo que define la geriatría es la rama de la medicina que trabaja con las personas mayores enfermas o con el proceso salud-enfermedad, mientras que las residencias son lugares donde viven las personas mayores, es el hogar de las personas mayores, sin importar o no si tienen una enfermedad o no, porque lo que define la vejez justamente no es la enfermedad, sino que aquellas que forman parte de ese grupo ese grupo etario son las que tienen en nuestro país, por la convención, por lo que define la convención, 60 años o más. Entonces estamos hablando de un colectivo muy heterogéneo, muy diverso, que cuando hablamos de cuidado también tenemos que hablar de todas las personas mayores que cuidan a otros que tienen problemas a lo mejor de dependencia, que cuidan a nietos o nietas, que cuidan a hijos o hijas con discapacidad. O sea que el universo de personas mayores es un universo muy heterogéneo. Sí es cierto que la mayoría de las que cuidan son mujeres, y la mayoría de las personas al ser cuidadas en la vejez también son mujeres. Así que acá tenemos que entrar a pensar siempre en clave de género, porque si uno evalúa de todas las personas que hay que cuidar en una sociedad determinada, de todas las edades, la mitad de esas personas van a ser mujeres mayores de 55 años. Y si uno piensa quiénes son las que cuidan, la mitad de esas mujeres son personas entre 45 y 65 años, son las que dan, las que brindan el cuidado. Entonces siempre hay que pensarlo en clave de género al tema del cuidado. Y nosotros tenemos justamente en PAMI, tenemos políticas de cuidado en domicilio, políticas de centro de día, obviamente tenemos la franja, esto que yo te decía, el sistema progresivo de atención, y las residencias. Que las residencias, la directora ejecutiva de PAMI, la licenciada Lona Volnovich, ni bien asumió, las puso como una prioridad, sobre todo en contexto de pandemia, y se elaboró lo que se denomina el programa de residencias cuidadas, donde se trabajó muchísimo para evitar que hubiera brotes de COVID, que si había brotes de COVID se atendiera de manera, tenemos un número rojo, ¿no? Para las residencias se las atiende de manera prioritaria a las personas mayores que están en la residencia. Tenemos un equipo psicosocial, que el equipo lo que hace es trabajar con los familiares y con el recurso humano, porque la verdad que
son situaciones absolutamente desbordantes, y bueno, y obviamente un programa de acompañamiento y formación al recurso humano que está en las residencias. No se escucha, María José. Contame cómo ves el debate que está habiendo a nivel del gobierno nacional en materia de plan o programa interministerial y ley para una política integral de cuidados, qué rol está cumpliendo tanto la DINAPAM como ustedes, como áreas fundamentales del gobierno vinculados a esta temática, y qué participación están teniendo los propios adultos mayores en la formulación de estas políticas. Sí, en primer lugar me parece realmente muy importante que el gobierno nacional esté debatiendo una política de cuidados, porque realmente nuestro país no tiene una política de cuidado como tiene, por ejemplo, los países europeos. Digo, Latinoamérica no la tiene, ¿eh? Y Uruguay tiene una ley muy buena. Uruguay tiene una ley que no fue buena para la vejez, y esto siempre lo manifiesto porque conozco muchísimo el sistema uruguayo, y al tener una única ley donde coloca a los niños y niñas y coloca también a las personas mayores, es lógico que generalmente los recursos o las prioridades las pongan en el universo que se considera socialmente tal vez más vulnerable, que son los niños y niñas. Así que desde ese lugar, para mí lo mejor, y esto lo digo como técnica, no lo digo como funcionaria de PAMI, para mí lo mejor siempre es hacer leyes por separado. Porque lo que sí aprendimos es que a los problemas específicos hay que darle soluciones específicas. Y si las personas mayores tienen problemas específicos, por eso está la convención. Por eso no nos bastó la Convención Universal de Derechos Humanos. Vos fíjate, si vamos a la historia de lo que son los instrumentos jurídicamente vinculantes, hubo una Declaración Universal de Derechos Humanos que con el correr del tiempo se comprobó que no protegía los derechos de determinados grupos vulnerables. Entonces, primero se tuvo que realizar la convención que protege los derechos del niño y niña, después hubo la convención de los derechos de las mujeres, después la convención de los derechos de personas con discapacidad, y aún así no alcanzaba para proteger los derechos de las personas mayores, y por eso se tuvo que trabajar una convención que protegiera los derechos de las personas mayores. Yo creo que la ley de cuidado, si bien es un avance muy importante, va en un camino similar. Habrá una ley general, pero después, si no hay leyes específicas y particulares para cada sector, se va a quedar bastante renga la ley. Pero hoy por hoy me parece que es importante apostar a una ley marco donde se pueda pensar que es una prioridad las políticas de cuidado. Pero teniendo en cuenta eso, que el ejemplo de Uruguay, a mi criterio personal, no fue lo suficientemente satisfactorio para proteger a las personas mayores en ese contexto, porque de hecho la priorización de los recursos fueron para otros grupos. Así que me parece que es un camino, que hay que recorrerlo, pero que hay que tener en cuenta estas necesidades específicas para cada grupo. Y también el tema de la participación de las personas mayores a mí me parece fundamental. Nosotros le estamos proponiendo a la Comisión Interministerial, junto con la DINAPAM, tuvimos una reunión para consensuar algunas cuestiones de la ley a nivel territorial, con todos los directores de personas mayores de las provincias, y le propusimos también a esta mesa interministerial poder hacer lo mismo, pero con los representantes de las personas mayores. Para nosotros, escuchar las voces de los que van a ser, obviamente, los titulares de derecho, es fundamental. También le damos la palabra, y hay varias compañeras de la sociedad civil que estaban acompañándonos en la primera parte del programa, y podemos dialogar e interactuar entre varias de nosotras. Pero fundamentalmente lo que quería era escuchar tu voz, Mónica Roque, vinculado a la cuestión central, que me parece que es la situación de las personas cuidadoras. Es un rubro, el de los cuidadores, cuidadoras, mayoritariamente mujeres, muy precarizado,
donde hay una terciarización espantosa, donde hay empresas que se apropian digamos, de gran parte de lo que cobran las personas que trabajan. Yo no sé cómo funciona el PAMI en relación a los cuidadores y cuidadoras, porque también su calidad de vida nos preocupa porque va a redundar en mejor cuidado de las personas mayores. Qué sé yo, si un cuidador o cuidadora tiene que girar por toda la ciudad de Buenos Aires como un cuidador taxi, no está bueno. Si es explotado por una empresa que intermedia pero que no aporta demasiado. Ustedes trabajan sobre todo con cooperativas. ¿Cómo han mejorado la calidad de vida laboral de las cuidadoras y cuidadores? Bueno, en principio el PAMI lo que tiene es un subsidio, tiene para la política de cuidado, que estamos hablando de del cuidado a largo plazo, lo que define la convención como cuidado a largo plazo, que justamente habla de patologías crónicas, porque hay que entender qué es eso, el cuidado a largo plazo, se confunden muchas veces los conceptos. Entonces el cuidado a largo plazo es aquella persona que tiene más de 60 años y que tiene una dependencia que es producto de una enfermedad crónica y que justamente la va a tener muchísimos años, tal vez hasta sus últimos años de vida. Por eso hablamos y definimos cuidado a largo plazo. Y lo que arrastra el PAMI es un sistema de subsidios a las personas mayores, donde las personas mayores contratan a cualquiera. Nosotros vinimos con la fuerte idea de poder cambiar ese sistema, pero nos agarró la pandemia. Entonces, durante todo el año pasado y este año, estamos abocados a la pandemia y los cambios los vamos a poder hacer cuando salgamos de la pandemia, porque para nosotros es una prioridad muy importante las residencias cuidadas, lo que yo te decía de las personas mayores que están viviendo en residencias, que han sido realmente las más vulnerables, a los mayores de riesgo ante un brote. Pero por eso justamente a mí me parece fundamental que haya una ley, ¿no? Una ley nacional que esté justamente combatiendo el trabajo en negro, combatiendo la informalidad, porque justamente es lo que sucede. Pero por otro lado también entender, esto vos decís de cuidador taxi, pero no es cuidador taxi, porque los sistemas de cuidado en ningún lugar del mundo, excepto los países nórdicos, te van a dar 8 horas de prestación de lunes a viernes. Digo, en casos solamente excepcionales te lo dan. Vos podés ver el baremo de España, el de Francia, el de Italia, el de Alemania, y vos fíjate que el promedio de horas semanales de atención, inclusive para la alta dependencia, son 3 o 4 horas, digo, diarias. Entonces también hay que entender que acá nosotros, al no tener un sistema, no está regulado, y se exige a lo mejor que se pague un cuidador 8 horas diarias cuando no es la tarea del cuidador, porque el cuidador tiene una tarea muy específica, que es el acompañamiento a las actividades de la vida diaria. Pero el cuidador, desde el punto de vista técnico, no está para hacerle compañía a una persona mayor. Digo, y esto también hay que tenerlo en cuenta, porque si vos lo pones para hacerle compañía a una persona mayor, estás siendo ineficiente con el recurso económico. Entonces, hacia este cambio nosotros queremos ir, nosotros elaboramos baremos, el Bartel, el Loton, baremos sociofamiliares, índice de distribución horaria, donde entonces cuando podamos aplicar esa prestación vamos a hacerlo con un nivel de técnica importante, donde si la persona mayor tiene determinadas dificultades para realizar las actividades de la vida diaria, va a tener soporte en esas dificultades para realizar las actividades de la vida diaria. Y a lo mejor solamente tiene que ir 2 horas una vez a la semana. Y habrá otro, esos casos excepcionales que te digo yo, que podrán ir 8 horas todos los días. Pero tiene que estar muy regulado, porque si no el sistema fracasa. Por eso, por un lado nos referíamos a que no... La persona mayor, aunque requiera muchos cuidados, no tiene que ser un peso o una carga para él o la conviviente familiar, que tiene que tener un apoyo y que el Estado debe proveer algún tipo de asistencia, acompañamiento, apoyo, por un lado. Segundo lugar, otro tema que hablamos bastante es que tiene que haber una infraestructura pública de cuidados que no necesariamente se preste en el domicilio. Es más, lo ideal sería que hubiera muchos más centros de día, espacios para que las personas adultas mayores en cada barrio, en cada pueblo, puedan juntar. Era la vieja cancha de bochas, el centro de jubilados,
un lugar donde compartir, socializar, que eso no quiere decir que tengas un cuidador 48 horas, quiere decir que hay una persona responsable de ese centro que puede llamar si hay una emergencia, atender una Sí. situación. Me refiero a cuidadores y cuidadoras taxi también cuando tampoco hay una lógica. Entonces, un cuidador o cuidadora podría hacer un recorrido razonable en un barrio determinado, a personas adultas mayores que viven cerca. Esto nos pasa también con los docentes, ¿me entendés? No hay, nadie está pensando, y eso no estoy hablando del Estado nacional, estoy pensando más bien en el Estado a nivel ciudad, en el Estado a nivel comuna, que lo lógico sería que el cuidador sea alguien del propio barrio, que cuide a personas cercanas, que no tenga que hacer 3 horas de viaje desde la provincia de Buenos Aires para Exacto. venir al centro y después ir a otro barrio. A eso me refiero, ¿no? Estoy pensando más, no tanto en la cuestión económica de quién lo paga, sino de que los territorios tienen que organizar las lógicas de cuidado con una manera más cercana y amigable. Un poco es eso lo que estamos tratando de trabajar y pidiendo un poco hacer un mapeo de los cuidados en la ciudad de Buenos Aires. Es que Un cuando poco hablas eso. del sistema progresivo de atención, tenés que empezar por el cuidado comunitario. Es fundamental. Mira, solamente el 1,3% de todas las personas que tienen 60 años o más en Argentina están institucionalizadas. Por lo tanto, el 98,7% vive en la comunidad. Entonces hay que hacer realmente una fuerte apuesta al cuidado comunitario. El cuidado comunitario, como bien vos lo dijiste, es la sociedad de fomento, es el centro de jubilados, son los centros de día. Nosotros estamos armando un proyecto fuerte para trabajar fuertemente el tema de los centros de día. La Luana Volnovich está articulando con el Ministerio de la Vivienda porque prontamente vamos a trabajar justamente todo lo que es el cuidado comunitario a través de los centros de día, que PAMI tiene además centros de día, pero que nosotros queremos extender el cuidado del centro de día. El cuidado tiene que ser fundamentalmente comunitario, pero aquellas personas que no pueden ser cuidadas en su casa tienen que estar en un lugar que le llamamos residencia de larga estadía, que es la casa de la persona mayor, donde tiene que ser cuidada con la misma garantía, con la misma garantía de los derechos humanos que la persona que está en la casa. Entonces, y en esto estamos trabajando fuertemente, y lo que hicimos durante todo el 2020 es trabajar que a través de la pandemia, cuando cerramos la puerta para que nadie entre y nadie salga, se pudieran garantizar esos derechos humanos, porque justamente es un lugar donde si no circula, ¿no? Si no hay movimiento, a veces puede pasar que se violan los derechos humanos. Así que trabajamos fuertemente en esto. No sé si Silvia Gascón o Perla Goizueta tienen algún comentario, alguna pregunta para Mónica Roqué, que nos acompaña. Hola Silvia, hola Perla. Hola Mónica, ¿cómo andás? La verdad que escuchar a Mónica es un gusto porque a ver, si hay alguien que pelea y lucha todos los días por los derechos humanos de las personas mayores es ella. Así que esté en el PAMI, y lo digo no porque la conozco y la quiero además hace mucho, sino porque sé de su trabajo. Que esté hoy en el PAMI es una garantía. Y es una garantía y una alegría también escucharla en relación al sistema uruguayo y a lo que seguramente va a pelear y luchar con el diseño de nuestro sistema para que los recursos se distribuyan adecuadamente, ¿no? Yo sé que ella está en eso a full también, así que bueno, y la verdad que este contacto es inesperado, me quedé un ratito más porque sabía que... ¿Coincidís conmigo, Silvia, en lo que pienso del sistema uruguayo? Sí, absolutamente, Moni, absolutamente, y bueno, me parece que ese es el desafío que tenemos nosotras ahora también como mujeres y como mujeres que defendemos los derechos de las personas mayores, sobre todo de las mujeres, que somos las principales cuidadoras. Entonces, frente a esta oportunidad, este espacio que está abriendo este gobierno junto al Ministerio de las Mujeres, me parece que ahí la voz de las mayores tiene que estar representada, y bueno, Mónica es como una tranquilidad, ¿no? Y nosotros desde la universidad, desde la sociedad civil, de donde podamos, vamos a acompañar que esos recursos lleguen también
a las personas mayores. Como dije antes, guarderías sí, y centros de días para mayores también. Me parece, si no me equivoco, que se unió a nosotros finalmente el director nacional de adultos mayores del Ministerio de Desarrollo Social, Tomás Pesac. ¿Estás ahí? A ver si no me cupo equivoco. masculino. ¿Llegó el cupo Así masculino? es, María José, no sé si me escuchas bien. Bueno, te estábamos acá esperando. Queremos tus palabras porque estamos a 5 minutos de cerrar el programa, pero que nos digas, digamos, qué es lo más importante que estás haciendo desde esa dirección para los cuidados de adultos y adultas mayores hoy. Bueno, María José, gracias. Por supuesto, por el todo, disculpas por la demora, por supuesto. Y aprovecho para responder tu pregunta, justificando un poco esta demora. En este momento me encuentro en la provincia de Chubut, ¿sí? Todas y todos sabemos que ha sido la comarca andina particularmente damnificada en un contexto tan difícil como la pandemia, además con los incendios forestales, ¿sí? Y en este contexto sé que no es de eje central en este encuentro, pero se dio la particular situación que al flagelo de la pandemia para las personas adultas mayores del Bolsón, del Maitén, del Lago Puelo, que es una población realmente designada especialmente por un conjunto muy importante de adultos y adultas mayores, se han visto también damnificados por el flagelo del incendio, muchos de ellos han perdido sus viviendas. Así que bueno, dispusimos desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde la Dirección Nacional, hacer un relevamiento de personas adultas mayores que habían sido damnificadas por los incendios. El Ejecutivo Nacional va a estar construyendo las viviendas de quienes han sido damnificados y nosotros desde la Dirección Nacional vamos a estar aportando para que esas viviendas cuenten con las condiciones de habitabilidad necesarias. Me estoy refiriendo a todo aquello que no es el inmueble en sí mismo, pero que constituye condiciones necesarias para ser habitable, sobre todo en un lugar tan frío como la Patagonia en el invierno que se avecina. Así que frazadas, sábanas, colchones, utensilios concretos de uso cotidiano, calefacción, y en ese esquema me encontraba. Así que bueno, disculpas especiales por la demora, pero no era fácil dar en un lugar con Wi-Fi. Ya habíamos hablado con María José de esta situación. Y en estos últimos 3 minutos, decinos de lo más importante que quieras transmitir en relación al tema cuidados de adultos y adultas mayores y lo que está haciendo el Ministerio en este momento. Bueno, en materia de cuidado, redoblando el esfuerzo por llevar a todos los rinconcitos del país el paradigma que promueve desde la Dirección Nacional, desde la gestión de nuestra queridísima Mónica siempre, la Convención Interamericana. Estamos conveniando con muchas provincias, juntamente con PAMI, especialmente en Alianza Estratégica, el desarrollo de los cursos de cuidadores y cuidadoras domiciliarias, justamente en un contexto tan complejo como este, donde la pandemia en algunos casos ha llevado a replegar al mínimo todo cuanto tiene que ver con la vida social, la vida cultural, los vínculos y el rol protagónico que deben desarrollar, y de hecho desarrollan en la sociedad las personas adultas mayores, debe estar centralmente cuidado, defendido y promovido. Así que, en principio, en este contexto, promover desde ese lugar la participación activa de las personas adultas mayores, ¿sí? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes las personas adultas mayores que quieran acceder a más información sobre los programas, sobre cómo poder participar para opinar, acceder a beneficios? ¿Cómo se pueden contactar con el PAMI, contigo? ¿Cómo se contactan, Mónica? Conmigo a través de las UGL. Las personas mayores afiliadas a PAMI tienen mucha ejercicio en esto. Así que en cada territorio nosotros tenemos más de 600 agencias. Así que ellas van a las agencias y ahí se conectan con el PAMI. ¿Aún en pandemia pueden ir a las agencias? Mira, pueden ir a las agencias porque nunca cerramos, pero también tienen la posibilidad de hacerlo por la página web. Tenemos la página Comunidad PAMI, que es una página que se armó especialmente para entrar en contacto con las personas mayores. Hay un grupo de personas voluntarias, hay más de 15.000 voluntarios que se ponen en contacto con ellas, así que aquellas que no puedan ir a la agencia lo hacen a través de la página web Comunidad PAMI y si no, a través del 138.
Tenemos el teléfono que ellas saben perfectamente que pueden llamar, 138, 139, y se contactan con nosotros. Y en tu caso, Tomás, ¿cómo hacen para contactarse con la Dirección Nacional de Personas Adultas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, en la pregunta está la respuesta contenida a través de todos los canales de comunicación que tiene el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se ha hecho particular hincapié en generar condiciones de accesibilidad a las personas adultas mayores a través incluso de todos los recursos. Así que a través de la página del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tienen acceso no solo al link específico de la INAPAM, sino a todos los teléfonos. Y siempre me veo tentado también a través de mi teléfono personal, porque siguiendo un poco con la impronta de nuestra queridísima Mónica, todas y todos tienen acceso a nuestros teléfonos. Estamos trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año, así que tampoco tengo ningún problema en dar a público conocimiento mi teléfono celular a través del cual estamos comunicando ahora, ¿sí? Bueno, les agradezco muchísimo a los 4 por haber sido parte de este Café con Luber. Espero que pronto nos podamos tomar el cafecito personalmente y vamos a dar a conocer a las 24 provincias este programa, que también va a ser utilizado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para hablar de los cuidados de las adultas y los adultos mayores. Así que muchísimas gracias a los 4 y a todos nuestros oyentes. Será hasta la semana que viene, que nos volveremos a encontrar el lunes a las 15 con más Café con Luber. Gracias. Placer de verlas a todos. Somos varias las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de